Bueno, introducción a la microeconomía, como les estaba mencionando, y el primer tema que vamos a ver es conceptos básicos. Algunos conceptos básicos que vamos a estar usando a lo largo de todo el curso y también vamos a resumir muchas de las metodologías, algunos modelos que vamos a estar viendo y expandiendo a lo largo de todo el curso. Así que esta es una primera clase introductoria para presentar en sí los temas que vamos a ver y desarrollar a lo largo de todo el curso y muchos conceptos básicos que nos van a poder ayudar a entender de una mejor manera estos temas que vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces, bueno, iniciemos con estos conceptos básicos que he estado presentando, bueno, anunciando. Y el primer concepto básico, ¿no?, en esta clase de introducción a la microeconomía que vamos a ver es, bueno, el más básico que se puedan imaginar. La economía, ¿no? Entonces, analicemos el concepto, ¿no?, de lo que representa o qué entendemos por economía, ¿no? Entonces, lo primero que uno debe tener en consideración cuando él plantea el concepto de economía es que esta es una ciencia social, ¿sí? ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia el comportamiento y la interacción de las personas en una sociedad, ¿sí? Entonces, esta sociedad se centra o se podría decir que se divide en tres grupos principales, que justamente van a ser las personas que representan esta sociedad. Entonces, vamos a analizar al grupo de los consumidores, ¿sí?, al grupo de los productores y también al Estado. Estos tres van a ser los agentes de un mercado, ¿no? Estos son los agentes. Estos tres van a representar los agentes y su interacción es la que nosotros vamos a analizar dentro de un mercado y vamos a ver que cada uno cumple roles específicos dentro de este mercado. Eso es lo que vamos a analizar en un momento. Entonces, de esta manera vamos ya definiendo, ¿no?, en qué consiste la economía. Estos consumidores, estos productores de ese estado, toman, como vamos a ver, decisiones. Y lo que nosotros vamos a analizar es cómo estas decisiones influyen en el resto de agentes que interactúan dentro del mercado que componen, ¿sí? Entonces, recapitulando, la economía es una ciencia social. Es una ciencia social porque estudia el comportamiento y las decisiones, ¿no?, que toman los agentes dentro de un mercado. Entonces, estos agentes son los consumidores, los productores y el Estado. De manera resumida, podemos, o ya por cultura general, conocemos que los consumidores son aquellos que demandan cosas en el mercado, son los que compran. Los productores son aquellos que venden estas cosas y el Estado es aquel que se encarga de poner las reglas de juego de este mercado. Y sobre eso vamos a profundizar más detalladamente en un momento, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el concepto a grandes rasgos de lo que es la economía, ¿no? Una ciencia social que analiza las decisiones de los agentes que interactúan en un mercado, siendo o entendiendo estos agentes o clasificándolos en tres grandes grupos: los consumidores, los productores y el Estado. Y estas decisiones que van a tomar estos agentes en ese concepto de la economía van a enfrentar una situación o una problemática de escasez. Entonces, las decisiones que van a tomar para lidiar con este problema justamente van a llevarlos a influir unos en otros a medida que van tomando decisiones para lidiar con este problema de la escasez, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos podríamos entender o definir a la economía de esa manera, ¿sí? Podríamos resumirlo en esta línea de pensamiento, ¿no? Justamente estos agentes que hemos mencionado, estos consumidores, estos productores, al momento
de tomar alguna decisión tienen incentivos, ¿sí? Motivaciones, deseos, ¿no? Sueños, cosas que desean lograr, ¿no? Entonces, con el fin de lograr, ¿no? O de obedecer a estos incentivos, los agentes que hemos definido hace un momento, ¿no? Que son los consumidores, los productores, van a tomar decisiones. Y estas decisiones que van a tomar estos agentes van a estar orientadas a enfrentar el problema que hemos definido hace un momento, que es el problema de la escasez, ¿no? Que no hay todo lo que todos quisieran, ¿no? Todos quisiéramos tener siempre más, más de algo, ¿no? Ese es el objetivo que queremos lograr, tener más, pero no podemos tener más o tanto como quisiéramos porque existe un contexto de escasez. Entonces, para esto, nosotros tenemos que tomar decisiones que obedecen a los incentivos que cada agente persiga. ¿Sí? Entonces, de esa manera también podemos resumir a la definición de la economía, ¿no? Son justamente las decisiones en un contexto de escasez que siguen los agentes de un mercado motivados por los incentivos que tienen para poder tener más. Ahora, ¿más de qué? ¿Qué es lo que quiere tener una persona o un consumidor o un productor? Alguien podría decir más dinero, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Porque ese dinero, ¿para qué lo vas a usar? Alguien puede decir para comprar bienes, ¿ok? Pero tampoco es suficiente porque esos bienes luego los vas a usar, ¿no? Con tenerlos ahí acumulados en tu casa no es suficiente. Vas a usar esos bienes, te los vas a comer, vas a irte de viaje, vas a contratar servicios, etc. Y al hacer eso, esos bienes, esos servicios te van a hacer sentir algo, te van a satisfacer de cierto modo, te van a dar cierta satisfacción. O otra palabra que se suele usar, van a reportar cierta utilidad. Entonces, esa satisfacción, ¿no? ese bienestar, esa utilidad o ese beneficio es justamente de lo que se quiere tener más. ¿Sí? Entonces, eso es justamente una forma también resumida de hablar del concepto de economía, ¿no? Ahora, si queremos ser de repente un poco más detallados, ¿no? En este mapa de ideas y recapitulemos nuevamente las ideas que hemos estado diciendo, partamos, ¿no? Del concepto de economía nuevamente. Hay muchas formas de definirlo, ¿no? Básicamente vamos a usar las ideas que hemos planteado hasta ahora. Sabemos que es una ciencia social, ¿no? Porque justamente estudia a las personas, a las empresas, al Estado, los agentes que hemos definido en el mercado. Y estas personas buscan tener más. ¿Más de qué? Ya lo hemos dicho, no solamente de dinero, sino de lo que consigues con ese dinero y no solamente lo que consigues con ese dinero, sino cómo te hace sentir usar eso que has conseguido con el dinero, esos bienes y servicios y esa satisfacción, ese bienestar, esa utilidad, ese beneficio es lo que tú quieres tener lo más posible. Pero no vas a poder tener tanto como quisieras o una cantidad infinita porque existen limitaciones. ¿Sí? Limitaciones o también entendidas como restricciones. Limitaciones, restricciones. Entonces vamos a ver que los agentes que hemos definido hace un momento, ¿no? Que son los consumidores, los productores, ¿no? El Estado. Principalmente los consumidores y los productores por ahora, porque el Estado cumple un rol distinto, ¿no? Son los consumidores y los productores los que más estamos definiendo que enfrentan esta problemática. Del Estado vamos a hablar en un momento. Entonces, estos consumidores, estos productores, ¿no? Estos agentes que hemos definido, interactúan en el mercado, que desean tener más, enfrentan estas restricciones o estas limitaciones. Entonces podríamos poner algunos ejemplos de las limitaciones o las restricciones que tienen, por ejemplo, las personas, los individuos, ¿no? ¿Qué tipo de limitaciones tienen los individuos? Los individuos, ¿qué tipo de limitaciones tienen? Por ejemplo, limitaciones de tiempo, ¿no? El tiempo es un recurso escaso, es algo que sabemos, ¿no? También limitaciones de dinero, ¿no? Limitaciones de ingreso,
limitaciones de la renta, ¿no? El dinero o el presupuesto que ellos tienen. Podríamos decir que esas son las principales limitaciones que vamos a usar o ver a lo largo del curso, ¿no? El tiempo, los ingresos, el presupuesto, los precios mismos que se fijan en el mercado justamente van a influenciar en las limitaciones que ellos puedan tener para adquirir una serie de bienes y servicios, ¿no? Entonces, básicamente esas son las limitaciones o las restricciones que vamos a ver en ellos. Ahora, a nivel de sociedad, también podríamos, ¿no? De una forma un poco más agregada, tal vez podríamos hablar también de restricciones, ¿no? Hablando de repente de recursos naturales, ¿no? Que también son escasos en el mundo, ¿no? Recursos naturales, recursos productivos, de repente los insumos que se usan, ¿no? La mano de obra en general, ¿no? Las personas, ¿no? El capital humano, el ingenio humano, son recursos también limitados. ¿Sí? Entonces, justamente todas esas limitaciones representan, como hemos estado viendo hace un momento, todas estas limitaciones representan el concepto de la escasez, que justamente es el problema que enfrentan los consumidores y los productores, ¿no? Los agentes que interactúan en el mercado. ¿Sí? Entonces, para hacer frente a estos problemas, estos agentes van a verse obligados o van a entrar en la necesidad de tomar decisiones. Van a decidir, ¿no? Van a elegir. Van a decidir o van a elegir entre alternativas disponibles que tengan para enfrentar este concepto de escasez. Y justamente estas elecciones o estas decisiones, ¿no? Estas decisiones, ¿no? Estas elecciones que van a tomar van a estar motivadas o van a depender, como podemos ver acá, de los incentivos que mencionamos en su momento que cada uno persiga. ¿Sí? Justamente las recompensas, ¿no? O los castigos que nosotros podamos enfrentar por las decisiones que tomamos es lo que va a motivar a estos agentes a tomar las decisiones para enfrentar el problema de la escasez, dado que viven en un contexto con limitaciones o restricciones, ya sea de tiempo, de presupuesto, de recursos, motivados porque justamente desean tener más. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso también resume en lo que consiste la economía, y para analizar esto existen dos grandes, se podría decir, enfoques o miradas que se le podría dar, ¿no? Se le podría dar a ese análisis un enfoque microeconómico o un enfoque macroeconómico, ¿no? Un enfoque microeconómico o un enfoque macroeconómico. Y la diferencia va a ser que en un enfoque microeconómico nosotros nos vamos a centrar en justamente el grupo de elecciones o decisiones que toman los agentes, pero dentro de un mismo mercado. Un mismo mercado donde van a haber el grupo de consumidores que van a representar la demanda y el grupo de productores que va a representar la oferta en el mercado de un bien en particular, un mercado a la vez. Y el rol del tercer agente, que es el Estado, va a ser de poner las reglas de juego o la normativa que va a permitir regular a este mercado, que va a permitir que el mercado exista y que efectivamente los otros dos agentes puedan transar o comerciar en este mercado. ¿Sí? Ese va a ser el rol del Estado, sobre el cual, como digo, en un momento vamos a expandir un poco más. Esa es la visión microeconómica, ¿no? La interacción, el estudio de las decisiones de los agentes, pero dentro de un mismo mercado, de un único mercado a la vez, del mercado de un bien a la vez. Diferente del caso macroeconómico, que estudia también las decisiones de los agentes, pero a una escala mucho más grande, las decisiones ya que toma un país y cómo estas decisiones influyen en los principales indicadores macroeconómicos de este país, como son de repente el PBI, el consumo ya no solamente de un bien, de un mercado, sino de todos los consumidores a la vez, el gasto en total que realiza el Estado, las inversiones en total que realizan las empresas y el vínculo con el mundo exterior, las exportaciones y las
importaciones. Entonces serían ese grupo de decisiones, pero a nivel de país y cómo esas decisiones influyen dentro del país y hacia otros países. Eso sería una visión ya macroeconómica. Diferente de microeconómica, como vuelvo a repetir, que solamente son las decisiones, pero cómo afectan dentro de un único mercado de un bien a la vez. ¿Sí? Básicamente podríamos resumirlo de esa manera. Entonces, algo que he estado mencionando reiteradas veces es justamente el vínculo, la relación, ¿no?, de los agentes que van a influir en este mercado, ¿no? Entonces estamos hablando de que las decisiones que vamos a analizar influyen en los agentes que interactúan en ese mercado, porque existe una suerte de interrelación entre los agentes que estamos analizando este mercado. Y esa interrelación se da porque justamente las decisiones que toman estos agentes afectan las decisiones de los demás. Entonces esta palabra es clave, ¿no? De decisiones que toman los agentes y cómo estas decisiones que yo tomo al momento de elegir consumir cierta cantidad que influye en la producción de cierta cantidad, que influye en el precio que existe en el mercado de ese bien, muestra o da evidencia de la interrelación que surge entre los agentes. Por eso es que a la economía, justamente, más precisamente a la microeconomía, se conoce como la ciencia de las decisiones. ¿Sí? Se conoce que en algunos libros o en la literatura general se puede entender que la microeconomía, o mencionan que la microeconomía es la ciencia de las decisiones, porque justamente explica cómo y por qué los agentes del mercado toman las decisiones que toman, cuáles son los incentivos que tienen, qué es lo que quieren lograr y cómo estas decisiones, por la interrelación que tienen con los otros agentes, afectan al resto de agentes en el mercado, ¿no? Y ahora solamente estamos hablando de la definición de microeconomía, ¿no? Porque justamente es en la que nos vamos a estar centrando en el curso. Esto ya lo verán en otros cursos más agregados que van a estar llevando, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta interrelación dentro de un mercado a la vez, donde se transa un bien a la vez, de momento al menos. ¿Sí? Entonces, la microeconomía es la ciencia de las decisiones, porque justamente, como vuelvo a mencionar, analiza cómo las decisiones que toman los individuos influyen en otros dentro de un mismo mercado y cuáles son las motivaciones que tienen los individuos para tomar estas decisiones, asumiendo o dentro de un contexto de racionalidad, que más adelante también vamos a ver qué significa esto, ¿no? Esto ya es un supuesto que vamos a estar haciendo, que es que los agentes que interactúan en ese mercado deben ser racionales. Vamos a expandir sobre eso en un momento. Realmente quiero ir mapeando, como les mencioné en esa primera clase, algunos conceptos cruciales. ¿Sí? Entonces, justamente producto de esta interrelación, ¿no?, que está surgiendo entre los agentes del mercado, ¿no?, y las decisiones, ¿no?, que toman dentro del mismo mercado y la interacción que tienen estos agentes, ¿no?, los consumidores que representan la demanda y los productores que representan la oferta, producto de esta interrelación van a surgir dos variables clave que vamos a analizar en el curso, ¿no? Producto de esta interrelación, de esta interacción que tienen los agentes, los productores y los consumidores dentro del mercado que ha sido normado por el Estado, producto de esta interrelación van a surgir dos variables que son los precios y los niveles o el nivel de producción. Producto de la interrelación de la oferta y la demanda, ¿no?, que está representada por los productores y los consumidores respectivamente, vamos a poder encontrar los precios que existen en ese mercado y el nivel de producción que existe en ese mercado. Ese justamente es el producto de la interrelación
que existe en este mercado, motivada por las decisiones que van tomando estos agentes. ¿Sí? Dos variables clave que vamos a estar analizando a profundidad a lo largo de los otros temas que vamos a estar viendo. Entonces, volvamos sobre los agentes, ¿no? O los roles que cumplen los agentes que hemos estado analizando o mencionando hace un momento, ¿no? Tenemos aquí a los consumidores, ¿sí? Ahora, estos consumidores, para poder gastar y comprar en el mercado, ¿de dónde han sacado dinero? Es porque estos consumidores también tienen trabajos, ¿no? Y ese trabajo les brinda un salario y ese salario es el que usan para poder consumir, ¿no? Entonces podríamos decir que los consumidores también representan al grupo de trabajadores, que son parte del mercado también, ¿no? Porque sin trabajadores no podría haber producción, no tendrían luego no representar al grupo de los consumidores que usan su salario para consumir, ¿sí? Entonces también se podría decir que se encuentra dentro de los agentes que estamos analizando. Tenemos a los productores, ¿sí? Tenemos a los productores y tenemos al Estado, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos que estos son prácticamente el mismo grupo, solamente que cumple en diferentes momentos distintos roles, ¿sí? Y cada uno de estos agentes enfrenta el problema de la escasez, pero cada uno lo enfrenta de una manera ligeramente distinta, porque cada uno tiene limitaciones en algo en particular. Por ejemplo, y eso es lo que vamos a ver acá, los consumidores ven reflejada su limitación, sus limitaciones, ¿no? Ven reflejada el problema de la escasez a través del ingreso o del dinero que ellos tienen, ¿sí? Y el problema que ellos enfrentan, que es producto de la escasez que se genera, es cómo yo voy a usar este ingreso que yo tengo de manera limitada para distribuirlo entre los bienes y los servicios que yo deseo adquirir en el mercado, ¿no? Entonces, los consumidores, al enfrentar un problema de escasez representado por el limitado ingreso que ellos tienen, enfrentan el problema de cómo yo voy a distribuir, ¿no? O asignar este ingreso, en qué cantidades, entre los bienes y servicios que yo voy a consumir, ¿no? Cuánto gasto en cada bien, qué bienes elijo y cuánto gasto de cada bien o servicio. Para el caso de los trabajadores, ellos también enfrentan un contexto de escasez, pero más específicamente vamos a definir este concepto de escasez de los trabajadores con la variable tiempo que también mencionamos hace un momento. Los trabajadores van a tener el problema o la opción, ¿no? De dividir su tiempo, ya sea en trabajar, lo cual les va a reportar un salario que luego se va a convertir en un ingreso que van a tener que elegir cómo distribuirlo en el mercado, o pueden destinar su tiempo al ocio, es decir, a todo lo que no sea trabajar. Por ejemplo, pasar tiempo con su familia, salir a distraerse, pasar tiempo con sus seres queridos, con sus amigos, etc. Todo lo que no sea trabajar, vamos a identificarlo como ocio. Entonces, el tiempo que ellos tienen disponible lo van a distribuir, vamos a decir que lo van a distribuir entre estas dos opciones, ¿no? Descansar, irse de viaje, etc. Entonces, mientras más ocio tenga un trabajador, dado que el tiempo es limitado, menos tiempo tendrá disponible para poder trabajar y por lo tanto, menos salario disponible tendrá para luego, cuando tenga el rol de consumidor, poder usarlo en el mercado para adquirir los bienes y servicios. ¿Sí? Entonces va a tener que decidir, ¿no? Cómo balancea esto. Para el caso de los productores, también van a enfrentar un problema de escasez y básicamente eso va a estar también
definido por el ingreso, ¿no? Los recursos, ¿no? Ingreso, recursos. Los recursos que estos tengan disponibles, los productores. Porque, como vimos hace un momento, estos recursos que ellos van a poder adquirir en un mercado son limitados, ¿sí? Entonces, estos ingresos, ¿no? Estos recursos que ellos van a poder emplear para poder producir, los van a tener que distribuir, ¿no? En cuánto yo debería elegir de los insumos, qué cantidades de insumos yo debería adquirir para poder producir, ¿no? Entonces luego cuando yo adquiero estos insumos, produzco, lo vendo en el mercado, aquello que he producido y tendré mis ganancias, que es lo que quieren los productores. Pero tienen ingresos, ¿no? Recursos limitados. Entonces van a tener que decidir cómo esos ingresos, esos recursos, ese capital disponible, ¿no? Ese dinero que ellos tienen, lo van a distribuir entre cuántos trabajadores contratar, que es lo que ellos requieren para poder producir. Vamos a llamar al grupo de trabajadores con la letra L. L por labor en inglés. O también yo podría usar el ingreso que tienen las empresas, ¿no? Los recursos para poder, el dinero que ellos tienen para poder contratar máquinas, utensilios, maquinarias, tecnología para poder producir, que voy a identificarlo con la letra K de capital. O también vamos a llamar a esto, la letra M, materias primas, ¿sí? También podría adquirir yo materias primas y entre estos tres insumos, ¿no? El trabajo, el capital o las materias primas es en lo que los productores van a distribuir sus ingresos, que también son limitados porque existen cantidades limitadas de trabajadores con ciertas características que ellos podrían necesitar. Existe un mercado de maquinarias o de utensilios que dependiendo de aquello que produzcan, de repente no es tan extenso o tan infinito como ellos podrían desear, ¿no? O tan específico como ellos podrían necesitar. Y la materia prima, que siempre es también un recurso escaso, ¿no? De repente, si tú produces collares de oro o collares de plata o algún otro material que tú requieras, tampoco es infinito de conseguir, ¿no? Y eso va a estar limitado por los ingresos que ellos tengan, ¿sí? Y bueno, el Estado o el rol que va a cumplir el Estado es más como un ente, ya no es que esté enfrentando un problema de escasez, sino que el rol que va a tener el Estado para que los otros agentes puedan intervenir, ¿no? adecuadamente en un mercado es un rol regulador. Un rol regulador que va a buscar establecer, ¿no? el marco normativo. Es decir, las reglas de juego que van a permitir a los agentes que interactúan en el mercado poder operar, poder comerciar de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se necesita mínimamente para que pueda existir un mercado? Primero que haya agentes, ¿no? Bueno, que estos agentes tengan salud, algo por lo que ve el Estado, que exista seguridad ciudadana, es decir, que no hayan robos o que si tú deseas vender algo, efectivamente te paguen por ese algo y no simplemente lo tomen, sino cuál sería el punto, que se respeten los derechos de propiedad. Que no existan de repente no prácticas anticompetitivas por parte de las empresas, ¿sí? Es decir, que exista una libre competencia en este mercado, lo vamos a ver ahora qué significa esto, pero básicamente se refiere a que las empresas no hagan un mal uso del poder que ellos relativamente posean en el mercado para aprovecharse de repente de los consumidores o sacar una ventaja injusta con respecto a otras empresas, ¿no? Entonces, básicamente ese va a ser el rol del Estado, ocupar un rol regulador que permite establecer un marco normativo con el fin de establecer claramente los derechos de propiedad de los agentes y evitar prácticas anticompetitivas, ¿no? En búsqueda del, ¿qué es lo que quiere el Estado? Bienestar social. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es el rol único que debería tener el Estado, ¿no?